Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy en este día, jueves 10 de octubre, leemos la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, capítulo 3 del 1 al 5. Gálatas insensatos, ¿quién se los ha seducido a ustedes? Ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado. Una sola cosa quiero saber. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por obras de la ley o por haber creído en las predicaciones? Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar con el Espíritu. Y así entonces, hoy habrán recibido en vano tantos favores. Ojalá no haya sido en vano. Aquel que les prodiga el Espíritu está obrando milagros entre ustedes. ¿Lo hace por las obras de la ley o porque han creído en la predicación de Jesús? Muy bien, queridos amigos, así entonces Pablo se está expresando hacia sus amigos los Gálatas, paganos al comienzo, pero después con la predicación de Pablo comienzan a adherirse a esta buena noticia del cristianismo. Jesucristo crucificado, ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado. Ahora, una sola cosa quiero saber, ¿ustedes recibieron, dice el Espíritu, por obras de la ley o por haber creído en la predicación? Queridos amigos, ¿qué clase de fe tienen ustedes? Ustedes simplemente han recibido leyes por haber creído en la predicación simplemente, por la ley o por haber creído en la predicación. Y ciertamente, queridos amigos, todos vamos a decir que es la predicación, porque la predicación es la que nos lleva a la libertad de los hijos de Dios. Porque es tu gracia la que nos transforma. Es la gracia entonces que nosotros hemos creído por medio de tu predicación. Y hoy en día podemos decir lo mismo. Entre y catuta oguero vía, peñan de ñambo es aguera y chupecuera, peñan de yarañine. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.